El lunes en la tarde van a comparecer ante, ¿son comisiones? Sí, ante la comisión del Senado, de la Comisión de Justicia. De Justicia del Senado, los tres aspirantes a la vacante. Las tres personas propuestas por el presidente Peña Nieto para ocupar la vacante de un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ahí estarán Eduardo Medina Mora, todavía embajador de México ante Estados Unidos, y las otras dos personas, ambos magistrados, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y el magistrado Horacio Armando Hernández Orozco, que es magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, a quien agradecemos muchísimo el que esté con nosotros hoy aquí por la mañana. Horacio, muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Y así es la cosa, en 20 minutos se juegan una posibilidad de ser ministros de la Suprema Corte de Justicia. 20 minutos van a tener para tocar dos temas. Varios temas pueden ser. Es el formato que estableció la Comisión de Justicia para efecto de brindar la posibilidad a los senadores, así como la posibilidad a los sustentantes que estamos integrando esta terna, de hacer nuestra exposición sobre varios temas que se están manejando y los senadores tengan una visión más completa sobre lo que podría ser nuestra propuesta para, en caso de llegar a integrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es esta comparecencia el lunes en la tarde ante la Comisión de Justicia y posteriormente, después de que se haya hecho un dictamen por la Comisión, se elevará un acuerdo al Pleno donde habrá otra exposición ya por cada uno de los integrantes de esta terna de 20 minutos, si no mal recuerdo. Ahí no ¿Esa habrá cuándo será? No se tiene fijada la fecha. La fecha límite, conforme a la normatividad legal, se tienen 30 días para el Senado, una vez recibida la terna, para tener la resolución. Esos 30 días se vencen el día 19 de marzo. Entonces es factible que entre el 2 de marzo al 19 existe esa comparecencia ante el Pleno. Y en esa comparecencia hay una exposición de 20 minutos sin derecho a interpelación o preguntas por parte de los senadores. O sea, usted expone nada más. Se exponen los tres candidatos, un receso de 15 minutos y viene la votación. Votación cerrada en urna, donde se va a determinar aquel que tenga las 2/3 partes de las votaciones de los senadores asistentes, será el que sea elegido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la vacante que dejó el ministro Sergio Valls. Así es, magistrado. Tendrán que exponer 3 casos, 2 en los que consideren que se avanzó en los derechos y uno en donde consideren que se retrocedió. Pero también tendrán que exponer cuál es su visión o su perspectiva de la Corte. ¿Cuál es su visión? Bueno, la Corte, lo hemos visto, ha venido evolucionando, dado este margen de los derechos humanos que están manejando. Es una cuestión donde nosotros tenemos que estar conscientes que los derechos humanos es un rol importante. La reforma de junio del 2011 que se estableció a nivel constitucional hace este reconocimiento, donde se definen en realidad los derechos humanos, se conciben que no son los únicos que están en la Constitución, sino que hay instrumentos de carácter internacional o secundario que también reconocen derechos humanos. Bajo esta tesitura, ¿qué es lo que decimos? Se tienen que proteger no únicamente los de la Constitución, sino los otros instrumentos, tratados internacionales. Bajo esta tesitura, esta nueva visión crea un nuevo panorama para la Corte, que es el que se ha venido desarrollando. No está completado, no se ha definido, se está construyendo día a día. En este aspecto, de ser el caso, pues me gustaría seguir formando esa parte de la creación de estos instrumentos, de estos nuevos criterios. Con independencia de eso, los tribunales, al cual yo estoy adscrito también un tribunal colegiado en materia penal, pues lo hacemos también en las materias que nos corresponden, en los temas que nos corresponden. Pero sabemos que la Corte es el máximo tribunal, es el intérprete de la Constitución, entonces es donde se tienen estos parámetros, es la guía, vamos a llamarlo así, es la voz para la justicia, las resoluciones de la Corte. Entonces, en ese aspecto es muy importante también considerar que la labor de la Corte no únicamente también se va a centrar en derechos humanos. La Corte es, al final de cuentas, un mediador, que se me permita señalarlo así, entre los intereses del Estado con los derechos de los ciudadanos. Esa es una función que tiene la Corte también, además de dirimir las controversias entre los poderes de la Unión. Entonces, es muy importante este nuevo esquema que se presenta, esta nueva visión, que es la construcción de la 10ª época en el Poder Judicial Federal. Décima época, estamos ya en la 10ª época, y en ese punto la construcción de los derechos humanos tiene un parámetro más amplio, fijar o consolidar la labor que hace el legislativo y el ejecutivo. Al final de cuentas, el Poder Judicial es el que consolida las visiones esquemáticas, y si hay alguna cuestión que rectificar en cuanto a la norma o a la actuación de la administración pública, la Corte lo hace a través de sus resoluciones.
De igual forma, tiene que crearse una jurisprudencia de peso específico, con la argumentación debida, dar los argumentos que corresponden, que la gente entienda el por qué se le concedió el amparo o el por qué se le negó la protección constitucional, que el propio legislador que interpone una controversia constitucional o aquellos que interpongan una acción inconstitucional entiendan el por qué no se le dio cabida. Como eso de las consultas populares, pues de igual forma señalar el motivo por el cual está ahí. Toda esa argumentación sólida se tiene que crear a través de la llamada jurisprudencia, que es la actividad del día a día del juzgador. Mi visión es consolidar lo que se está construyendo, no es borrar y cuenta nueva, no. Yo creo que ese es un error, y decir, soy visionario, vamos a cambiar esto. No, señores. La Corte ha venido avanzando y hay que procurar que se siga con ese avance. Equidad de género, las injusticias internas que se dan en el Poder Judicial, también tenemos que ser conscientes de eso. Ver también los controles de confianza que se puedan dar en la institución, marcar esa cuestión de cómo se debe ingresar a la carrera judicial, aspectos que si bien le corresponden al Consejo de la Judicatura, la Corte no debe dejar a un lado esos papeles, esas cuestiones, también se tiene que estar presente en ello, porque estamos al final de cuentas en el mismo barco, tenemos que remar en la misma dirección. Entonces la Corte, el Consejo, el Tribunal Electoral, somos una misma institución que integramos al Poder Judicial Federal, junto con los tribunales colegiados, los unitarios, los juzgados de distrito, y tenemos que jalar parejo. Horacio, va a ser un proceso especialmente observado. El nombre de Eduardo Medina Mora ahí en la terna le ha metido un grado de politización que yo no recuerdo en mucho tiempo. Pues es interesante este punto. De hecho, yo recuerdo la reforma del 94 constitucional, cuando se crea este nuevo esquema de la Suprema Corte de Justicia. Y lo que señalaba era ese aspecto, ¿no?, de evitar que llegaran políticos a la Corte. Se había considerado que era un refugio a veces de político. Creo que el esquema ha venido... De hecho, no han llegado. Pues probablemente pensemos que no. Y bueno, haciendo memoria ahora en quienes han sido ministros del 94 a la fecha, estamos hablando ya de 20 años, no recuerdo un perfil como el de Medina Mora. Como el del... No lo recuerdo, a lo mejor ahorita... No, y sí, probablemente no lo tengamos en una forma así. Yo estoy consciente que la Corte también debe ser plural. No únicamente la gente que somos de carrera judicial debe integrar la Corte. Se busca esa pluralidad. También por eso se habla de los externos, que es el calificativo que se le da a aquellos ministros que no son de carrera. Ese esquema plural permite precisamente que las decisiones tengan varias ópticas, que no sea la única óptica del Poder Judicial, porque a veces tenemos un esquema los magistrados o jueces, los que estamos de carrera, pero esa apertura a miembros que no son de carrera judicial permite que la Corte, al final de cuentas es un órgano colegiado, tenga distintas opciones, distintos puntos de vista, procurando siempre el bien del ciudadano, el bien de la nación, el bien del país. Somos servidores públicos, eso que no se nos olvide. Estamos brindando un servicio al público, a la gente. Entonces, en ese aspecto, no digo que un político no sea un servidor público, claro que lo es, pero la función jurisdiccional tiene un esquema distinto, un esquema diferente. Eso es lo que se pretendía en la reforma del 94, yo creo que se ha logrado, al final de cuentas se ha logrado con gente interna o gente de carrera y gente externa que es muy valiosa. ¿Cuál es el caso en el que usted considera que se ha retrocedido en los derechos? Bueno, hay dos casos que son muy interesantes en cuanto al avance, y lo señalo ahorita para después hablar del siguiente. El caso de Rosendo Radilla, el de varios que se le establece ahí, es un asunto muy importante porque cuando viene la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando que hubo violación de derechos esta persona en particular, Rosendo Radilla, pues hay una condena a México a todas sus autoridades, y dentro de esas pues también el Poder Judicial. Entonces la Corte hace una consulta interna entre los ministros, va a decir, bueno, ¿cómo tenemos que cumplir con esta resolución de la Corte Interamericana? Y se van estableciendo varios parámetros. Un punto importante es el llamado control de convencionalidad, en el cual la normatividad interna de nuestro país, además de tener un control constitucional, puede tener un control convencional, y me refiero a un control convencional en atención a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es donde deriva el nombre. Vienen varias apuestas sobre esta situación, el esquema más amplio de derechos humanos que se incluye en 2011 y la protección a estos otros derechos humanos. Esta resolución de Rosendo Radilla da la posibilidad de que el control convencional lo realice cualquier autoridad en nuestro país. Cualquier autoridad está obligada a respetar, promover los derechos humanos. Entonces, bajo esta tesitura, los controles de convencionalidad también los pueden aplicar cualquier autoridad. A veces una función más apegada a la función judicial, pero no únicamente o exclusivamente del Poder Judicial. Esta resolución plantea todos esos esquemas y los señala. Viene una siguiente resolución, que es la contradicción tesis diagonal 293 diagonal 2011, donde es complementaria a esta resolución. Algunos piensan que es un retroceso.
Lo que sucede con esta contradicción es, en pocas palabras, Sí. se establece que si la Constitución señala una restricción a un derecho humano, esa restricción se debe de respetar con independencia de lo que digan los tratados internacionales. Eso quiere decir que si un tratado internacional no establece restricción a un derecho humano, pero la Constitución sí, se debe respetar la Constitución. Tenemos que hacer una pausa y terminamos de esta conversación con Horacio Armando Hernández Orozco, uno de los 3 nombres que propuso el presidente Peña Nieto en la terna para reemplazar al ministro Valls como ministro de la Corte. Continuamos la conversación con Horacio Armando Hernández Orozco, magistrado e integrante, está en la terna para ministro de la Suprema Corte de Justicia. El lunes tienen esta audiencia ante la Comisión de Justicia del Senado. Y brevemente, le digamos, habló de 2 casos, Rafa, habló de 2 casos el magistrado de avances. Así es, ¿sí? El caso que tiene que ver, los 2 están relacionados con Rosendo Radilla, que es este actor social que en 1974 fue detenido en Guerrero, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, en esos considera que hubo un avance en la jurisprudencia. ¿En qué considera que hay un retroceso? Más que considerar que hay un retroceso, ha sido la crítica generalizada del foro, de los académicos, en una resolución muy importante. Abrimos un panorama a cuestionar toda norma jurídica, no únicamente las leyes que emanen del legislativo, sino toda norma jurídica. La jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia, de alguna otra forma, es una norma jurídica porque establece pautas para los tribunales. Y el punto es decir, esa jurisprudencia de la Corte puede someterse a un control constitucional, a un control de convencionalidad, es decir, lo que resolvió la Corte y que creó jurisprudencia, puede decir, es inconstitucional o es inconvencional. Se hizo el planteamiento. Se crea una contradicción de tesis que le corresponde resolver a la Corte. Y la Corte señala que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede ser sometida a control constitucional o convencional. El razonamiento, pues uno puede decir, es autoritario. La Corte dijo, lo que yo digo vale y nadie dice lo contrario. Pero no, esa es una visión primaria. ¿Qué es lo que señala la Corte? Hay esquemas dentro de la misma ley, esquemas dentro de la misma Constitución para modificar o derogar esa jurisprudencia. Y tenemos que hacer valer la ley, hacer valer la norma constitucional y no brincarnos esas normas. Entonces, fija un parámetro también. Algunos pueden decir, ¿es más fácil declarar inconvencional inconstitucionalidad? No, hay que buscar las normas que el propio derecho establece para modificar esa jurisprudencia. Esa es una jurisprudencia de la Corte que ha sido muy criticada, esa resolución. Pero yo creo que también es una cuestión de estar fijando los avances, evitar anarquías judiciales, que es lo que se señala. ¿Qué significa estar en este momento ante la posibilidad de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia? Y yo depender, pues quizá de una buena intervención en el Senado. Va a cambiar su vida. Claro. Totalmente si usted es ministro de la Suprema Corte. Va a cambiar el aspecto de que vamos a pertenecer a un órgano colegiado, definitorio de muchas resoluciones, pero gran responsabilidad. Esa gran responsabilidad ahorita lo tienen lo que son los senadores. Yo soy consciente que la comparecencia puede marcar la diferencia entre los candidatos. A mí me corresponde presentarme el día lunes, al igual que a mi compañero Felipe Fuentes y al señor embajador Medina Mora, dar nuestra comparecencia, hacer la respuesta correspondiente a las preguntas que se nos señalen, y después los senadores tendrán un tiempo suficiente para hacer el análisis no únicamente curricular, sino el análisis de esas comparecencias y tener la suficiente responsabilidad, que yo estoy plenamente confiado en eso, de que va a ser una determinación razonada, responsable, sobre qué es lo que necesita la Suprema Corte de Justicia actualmente y si de alguno de esos candidatos que estamos entregando a la terna cumple o no esos requisitos para dar la confianza que se requiere en las instituciones. Las instituciones están muy golpeadas, por desgracia, en este momento. Entonces, tenemos nosotros que reforzar. Yo como miembro del Poder Judicial también tengo que hacer mi labor, independientemente que llegue a la Corte o no, para que se siga creyendo en la institución del Poder Judicial, eso es obvio. Entonces, tenemos que abonar. Y si es mi compañero Felipe Fuentes, felicidades por él. Si es el señor embajador, también felicidades por él. Pero la responsabilidad es de los señores senadores. Muy bien. Rafa, una última pregunta. Muy bien. Magistrado, ¿qué opinión le merecen los otros contendientes? Todo mi respeto. La verdad es que todo mi respeto. Yo creo que cada uno de nosotros, nuestros méritos son propios, por algo estamos ahí. Es una determinación donde el Ejecutivo ha de haber ponderado a más gentes, más currículos, a algunas otras personas. Yo creo que todos merecen respeto. Al final de cuentas, todos estamos en la terna y es una terna de 3. En ese sentido, tanto el magistrado Felipe Fuentes, que lo conozco hace tiempo, un buen compañero mío, tiene también la calidad moral para estar ahí.
el embajador de igual forma, con independencia de lo que sea cuestionado, bueno, él tiene los méritos para llegar a ese, al menos en la visión del Ejecutivo. Le corresponde al Senado, lo vuelvo a señalar, ahora el determinar. Ese es el punto. Bueno, pues mucha suerte, Horacio. Muchas gracias. Suerte el lunes. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que no es común que alguien que esté en una situación así venga a un medio de comunicación. Le agradecemos especialmente que haya estado con nosotros al magistrado Horacio Armando Hernández Orozco, quizá futuro ministro de la Suprema Corte de Justicia. Suerte. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.